Seguimos en Contame, en el canal de la Universidad de La Plata con Rubén López. Estábamos en, bueno, los testigos que lo vieron a tu papá, y vos decías, y además hubo perros que llegaron hasta un lugar. Hubo un recorrido, lo hicieron dos perros distintos, por eso es confiable la pericia, porque a veces hemos visto otro, el que fue a Atalaya en su momento fue un... Sí, después hubo pistas FAR. Fue un papelón, claro. Pero bueno. Estos dos perros de Policía de Provincia y Policía Federal marcaron un recorrido que para mi viejo hacerlo era normal. Técnicamente creo que el cuerpo despide algunas células y eso es lo que identifica por el olor el perro y hace una caminata. Claro. Tal cual la hacía mi viejo. Nunca pudimos determinar por qué los perros terminan en una casa a una cuadra o 70-80 metros del recorrido normal de mi viejo. Compraba el diario para esta familia y si no cuando iba a la fila del banco para que esta señora cobrara en primer lugar, estaba el banco en 66, 136 y 137, casi 136. Una zona muy transitada. 135 además. Y 136, perdón. Y el rastro de los perros lleva hasta casi una cuadra más. Nunca entendimos, nunca se pudo explicar. Y lo que siempre uno intriga porque ahora ve... hay cámaras de seguridad por todos lados, inclusive en los negocios. Hace 13 años atrás no era tan común y la única que había era del Banco Provincia y no estaba dirigida hacia afuera o no estaba andando. No me acuerdo, sé que se pidió y no se pudo ver nada. Rubén, ¿qué pensás de la justicia hoy, teniendo en cuenta que, bueno, todos los años que pasaron? De la injusticia, te podría decir. Que deja mucho que desear, pero uno a lo largo, como te decía, en estos primeros 10 años de mi viejo, me dediqué a informar, a contar, y desde hace 4 años a transitar estas cuestiones de transmitir, de contar, de acompañar a víctimas que le hayan pasado cosas parecidas. Y es injusta por todos lados, lamentablemente. Hoy lo único que vemos es que los que tienen justicia son los que pueden pagar un abogado. No te digo los que pueden pagar un juez, porque estaría diciendo algo que no puedo comprobarlo. Claro. Pero bueno, uno puede suponer que algo ocurre. Que algo pasa. El problema es que un simple caso de una familia que en su momento tuvo que transitar un juicio contra una persona que mató a la hija y a su esposo, alrededor de 300.000 pesos le costó seguir la causa y que esa persona fuera condenada. Logró que se condene, pero se gastó alrededor de 300.000 pesos. Sí, una locura. No lo puede pagar. Entonces cuando uno dice que la justicia es injusta es porque el pobre, el humilde no tiene forma. Y si uno depende solamente de las fiscalías que están abarrotadas de cuestiones, que muchas veces no se le dan la importancia que corresponde, que se le dé cualquier situación, uno termina viendo que la justicia es muy injusta, lamentablemente. Es injusta y es miope, porque Echecolás mostró un papelito, yo tengo esa imagen que fue muy fuerte. Ese anciano para algunos, ¿no? Pero un perverso, claro. Tenía escrito en una audiencia de un juicio por violaciones a los derechos humanos, además con el nombre de tu papá, un perverso. Decía un perverso que logró lo que buscaba, año 2000, creo que fue el 2009, 2010, y él había escrito Julio López o Jorge López, y del otro lado no se alcanzaba a leer si decía desaparecido o desaparece. ¿Por qué te digo que para mí son dos? Es un papelito escrito porque hay dos imágenes. Sí. Y para mí está escrito de los dos lados. Entonces lo que el tipo hacía, a sabiendas de que detrás de él estaban las cámaras y no solamente filmando, sino los fotógrafos con un zoom que se veía muy, muy nítido esa cuestión, él la ponía de este lado, cuestión de que se vea. Claro. Lo que se dice que en su momento él se lo quiso alcanzar al fiscal y entonces creo que el servicio penitenciario lo frenó, pero bueno, después él lo mostraba. Una forma de manipular, esa era la tercera o cuarta condena a genocida, por genocida que se le daba, y lo que se habló era del papelito y no de la condena. Claro. Por eso inclusive en esos días, que bueno, por estas cuestiones todos me llamaban, no decía el nombre, no le daba entidad su nombre. Porque me parece que era lo que quería y no conmigo no lo iba a lograr. No sé si logré algo. ¿Vos crees, Rubén, que ellos están, me refiero a ellos, a los genocidas, están vinculados de alguna manera, que hay relación entre ellos, dentro del penal y con alguna estructura que hay afuera también? Muchas veces uno se pregunta cómo hacen para pagar, si me cuestionan a mí
¿cómo pago un abogado que no me cobra? Porque es la realidad. Sí. Yo puedo cuestionar de ellos dónde sacan los fondos para seguir las apelaciones, seguir todas las instancias de la justicia, quién los banca, de dónde tienen plata, pues según Echecolás era un pobre viejito que no tenía dinero ni nada, como amparándose en un momento antes de sus últimas palabras en ese juicio, como para que no me hagan juicio porque no van a cobrar, porque también después puedes tener la instancia civil, que es plata. Sí, un resarcimiento. Un resarcimiento, pero bueno, ese es otro tema. Y hay lo que se conoció en la Segunda Guerra Mundial, creo que el Código Odessa, que es una forma de que en su momento se juntaron fondos para después conseguir el transporte, en salida ilegal de los países, eso cuesta dinero. Creemos y entiendo que en esto puede haber algo parecido. Una estructura, fíjate que hay un código de silencio entre los genocidas que no se rompe. Hace poquitos días Pablo Berna contó lo que su papá hacía genocida en los vuelos de la muerte, siendo médico, siendo coronel del ejército, él era el que administraba las anestesias para después tirar a los detenidos desaparecidos al río. O sea, está el pacto de silencio entre ellos y a su vez el pacto de silencio hacia sus familias. Claro. Hablando de silencio, tu papá mantuvo muchos años silencio también. Sí. Y ustedes sabían lo que le había pasado durante la dictadura, pero sin los detalles que él después pudo contar en las audiencias. Nos enteramos prácticamente de todo el día de la audiencia, donde junto con mi hermano Gustavo, mi primo Hugo, estuvimos escuchando sus 2 horas, casi 50, 45 minutos, su testimonio, que era lo que había escrito, todo eso que contó prácticamente lo tuvo escrito durante tantos años y lo iba escribiendo y reescribiendo para no perder detalle. Y lo iba guardando, ustedes tampoco tenían contacto con eso. No. Cuando lo encontramos nos asombramos porque era mucha cantidad. Y ese testimonio le valió, junto con el de todos, para que Echecolás fuera condenado. Y ese testimonio tan valioso, como mucha gente lo remarca, al tenerlo escrito y uno cuando lo lee entiende por qué lo escribió. Él no quería, si se tenía que morir, que su testimonio no fuera contado en un juicio. Y es eso lo que quería lograr. ¿Lo extrañas? Sí, siempre se extraña. Hoy ya han pasado tantos años que a veces uno empieza a perder ese hablar en presente todo el tiempo, empezás a mezclar y llega un momento que hablas en pasado. Lamentablemente el tiempo sigue pasando, uno sigue teniendo su vida. No quisiéramos estar en esta situación, pero se extraña cuando nos venía a cebar mate al taller o venía al fondo para fumar un cigarrillo para que mi vieja no lo rete, bueno, esas cuestiones, y nos dejó un claro ejemplo de lucha, que es eso lo que más extraña, porque no me lo dejó diciéndomelo, me lo dejó mostrando cómo se hacen las cosas. ¿No tenés bronca? No, bronca no. ¿Odio? No quiero venganza, quiero justicia, y esto lo aprendí de las madres. Me ha tocado en estos 4 o 5 años estar muchas veces con Estela, Carlotto, con Tati, te nombro 2, son las más conocidas, y ellas no tienen venganza. Ellas no quieren venganza, quieren justicia, así que yo lo que menos puedo pretender es tener odio y querer venganza. Uno tiene esa bronca de no haber podido lograr que mi viejo primero no desaparezca, pero no era nuestro deber, era deber de parte del Estado. Rubén, muchísimas gracias por gracias visitarnos. A vos. Vamos a volver a charlar. Cuando quieras, a disposición, y bueno, gracias por invitarnos y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Contame, en el canal de la Universidad. Chau, chau.